perdón, que tenía un espejo enfrente. Me he visto y me he asustado. Empiezo. ¡Atención! ¡Qué pedo! Que va a empezar el Gran Premio de México. ¡Wow! ¡Menuda maravilla que es este circuito! ¡Mira el Foro Sol, lo bonito que es! ¡Ala! Que ya ha empezado la clasificación y no me había dado ni cuenta. ¡Mira cómo corren esos coches! ¡Menuda velocidad que tienen todos los coches para ver quién se lleva la pole! Que seguramente sea Magic Alonso. Pero bueno, vamos a darle un poquito de emoción a la clasificación. Así que todos los coches quietos, parados. ¡Y Checo! ¡Ven para acá! Mira a Checo, lo guapetón que está, y encima trae un montón de comida de su país. La pole se la va a llevar el piloto que aguante más comiendo comida mexicana. Y mira, aquí vemos a Verstappen que está comiendo como si fuera un gorrino. Se quiere llevar la pole. ¡Uy! Pero qué trampuchería que es esta. Le está echando extra de picante a toda la comida para que los siguientes pilotos no puedan comérsela. ¡Eso no se vale! Menuda poca vergüenza que tiene Verstappen. Y claro, el pobre Magic Alonso no se ha dado cuenta y se está comiendo toda la comida mexicana. A ver qué pasa. Pues ¿qué va a pasar? Que el pobre Magic Alonso está haciendo trompos por la pista. Tanto picante no es bueno para su estómago y mañana saldrá muy atrás en la parrilla. Y mientras vemos a Sargent comiéndose toda la comida picante, pero no aguanta nada de nada y mañana saldrá muy atrás en la parrilla. Pero es que Sargent no es el único, porque todos los pilotos están comiendo la comida sin darse cuenta que el trampuchero de Verstappen le ha echado extra de picante. Y claro, sus estómagos no están preparados para tanto pique. Y normal, mira, menudo atasco gigante que hay en el pit lane. Están todos los pilotos atascados en la calle de boxes. Y mientras vemos cómo Leclerc sigue comiendo, ya que no se ha dado cuenta de todo lo que está pasando con el picante, pero bueno, su estómago sí que le empieza a avisar de que tiene que salir corriendo sí o sí. Así que míralo, menudo impulso que tiene, que va tan rápido que pasa la meta y consigue la pole. Mañana saldrá en primera posición. Vaya, Verstappen no se esperaba que esto pasara. Eso le pasa por trampuchero. Por lo que la mini rueda de la pole se la lleva Leclerc y el mini pedal de freno Sargent. Ah, bueno, y Checo sí que se come toda la comida sin problemas, porque para él no está absolutamente nada picante. Pero bueno, que hoy es el día de la carrera y vemos que ya es la hora, por lo que todos los pilotos se han puesto bien puestecitos en su posición de la parrilla. Así que levanta la palanca que esto ya arranca. 3, 2, 1 y arranca la carrera. Vamos, Magic, tú puedes. ¡Uy! Leclerc tiene una nube tóxica enfrente y no ve absolutamente nada, y está Checo ¡no! Que se ha llevado a Checo por delante y ha destrozado su bedroom. Menuda desgracia que es esta. Pobre Checo, en el Gran Premio de su casa se queda sin correr y ¡uy! ¿Qué es eso que suena? Tambores, se compra colchones. Pero si es Verstappen que está intentando recoger colchones usados, ¿pero para qué? Yo no entiendo absolutamente nada. ¡Ah! Es que va tan sobrado que estaba buscando un colchón para echarse una siestecita, porque sabe que la carrera la va a ganar sí o sí. Eso no se vale. Y mira, Magic Alonso se está dejando pasar por todos los pilotos para luego adelantarlos de forma épica. ¡Qué grande eres, Magic! ¡Uy! El equipo Haas le ha colocado a Magnussen en la rueda de atrás en una posición un poco extraña. Yo creo que así no va la rueda, pero bueno, ellos sabrán. Aún así, Magnussen está corriendo un montonazo y ¡no! Que ha destrozado su coche, la pista, las vallas, absolutamente todo se ha roto. Y esta situación le ha dado tanto miedo a Magnussen que se ha escondido detrás de las vallas. Por lo que sale bandera roja y todos los pilotos se tienen que ir a esperar al pit lane a que se arregle la pista. Todo el destrozo se tiene que arreglar. Y mira, quien está arreglando el destrozo es Magic Alonso. ¡Qué grande eres, Magic! Que está arreglando la valla de la vida de Tomás, que por
por cierto, os animo a que le sigáis en su canal de YouTube, donde explica tecnología. Aunque bueno, hay gente troll en el público que mirad qué foto han puesto, la del propio Tomás vestido de cura. ¡Qué poca vergüenza que tenéis! En fin, se termina la bandera roja y se tiene que hacer una resalida, por lo que preparados, listos, ya. Mira, Norris le pilla el berrufo a Ricciardo para adelantarle y le pasa sin rozarle, sin acercarse desde lejos, le ha adelantado. Y madre mía, Tsunoda está gritando tantísimo que el pobre Piastri no le escucha cómo se acerca y claro, pues se chocan y Tsunoda trompea y sigue gritando. ¡Y no! ¡Que Magic Alonso está yendo lentísimo! Así que tiene que parar su coche. Se retira de la carrera. Menuda desgracia que se está. ¡Wow! ¡Menuda maravilla! Norris está adelantando a todos los coches en la pista. Y Bottas, envidioso de Norris, también quiere hacer lo mismo, por lo que se prepara para adelantar a Stroll y ¡no! Que se lo ha llevado por delante y Stroll ha salido volando. ¡Hala! Pero se ha caído encima del botón de suscribirse, por lo que si tú no estás suscrito, ahora es el momento. En fin, vemos como otra vez más gana la carrera el trampuchero de Verstappen. De verdad, este muchacho no tiene remedio. Por lo que los tres últimos de la carrera desde el podio inverso le tocan el himno a Max Verstappen, que vuelve a subir a la primera posición del podio, seguido de Hamilton y Leclerc. De verdad, Max, eso no se vale. Pero bueno, lancemos el mega ruletón a ver qué toca. Y personaje misterioso. Uy, pero ¿este quién es? Si parece que está vestido de Ferrari. ¿Quién será? No. ¡Hala! Pero si es Checo. Perdón. Checolín Colorado. Checolín Colorado era el personaje misterioso y salta al podio lanzando a Verstappen directamente a la cárcel, como debe ser. ¡Qué maravilla de podio! Ahora sí, con Checolín Colorado en la primera posición, ganando el gran premio de su país. Aunque el pobre Magic... ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¡Que se está subiendo! ¡Que Magic había aparcado encima de una plataforma que está subiendo! ¿Pero dónde va? ¡Ah! Va también a la primera posición del podio, por lo que tanto Checolín Colorado como Magic Alonso han ganado esta carrera. ¡Qué grandes sois los dos! Seguro que ganáis este mundial. Y antes de acabar, quiero dar las gracias a mis Patreons por vuestro apoyo. De verdad, muchísimas gracias. También a todos los que os estáis suscribiendo, que sois un montón, 1000 millones de gracias. Y si queréis aparecer en la grada o tener una camiseta tan chula como esta, entrad a really3d.net. Este es el programa número 1 de YouTube, El Checo del 11, interpretado por el superpiloto Sergio Pérez, con Don Carlos Sainz como Kiko, Magic Alonso como Rondamón, Lewis Hamilton como Doña Florinda, George Russell como el profesor Girafales, Latifi como Doña Clotilde, la bruja del 6, y Max Verstappen como la Chilindrina.